propiedades termodinámicas de sustancias puras por correlaciones empíricas. Se define como sustancia pura aquella que mantiene la misma composición química en todos los estados. El agua, el nitrógeno, el helio y el dióxido de carbono, por ejemplo, son sustancias puras. Debemos de tener en cuenta principalmente que una sustancia pura no tiene que estar conformada por un solo elemento compuesto químico como mencioné anteriormente, ya que una mezcla de varios de estos también puede ser una sustancia pura, siempre y cuando la mezcla sea homogénea. Un claro ejemplo es el aire. Es una mezcla de varios gases, pero con frecuencia se considera como una sustancia pura porque tiene una composición química uniforme. Sin embargo, como segundo ejemplo, la mezcla de aceite y agua no es una sustancia pura, ya que el aceite no es soluble en agua, por lo que se acumula en la superficie y se forman dos regiones químicamente distintas. Como segundo punto a tener en cuenta dentro de las sustancias puras es que una mezcla de dos o más fases de una sustancia se sigue considerando pura siempre que la composición química de las fases sea la misma. Como pueden ver, aquí tenemos dos ejemplos. El principal, una mezcla de agua líquida y gaseosa. A pesar de que son diferentes fases, como lo mencioné aquí arriba, se considera una sustancia pura debido a que ambas contienen la misma composición química, que en este caso es el agua. Sin embargo, como segundo ejemplo tenemos una mezcla de aire líquido con otro gaseoso. No componen una sustancia pura, debido a que la composición del aire líquido es distinta del aire gaseoso. Y por lo tanto la mezcla ya no es químicamente homogénea. Esto se debe a que los diversos componentes del aire tienen distintas temperaturas de condensación a una presión especificada. Bueno, por experiencia se sabe que las sustancias existen en fases diferentes, aunque son tres las principales que conocemos: la fase líquida, la fase sólida y la fase gaseosa. Sin embargo, una sustancia puede tener varias fases dentro de la principal, cada una con distinta estructura molecular. Hay muchas situaciones prácticas donde dos fases de una sustancia pura coexisten en equilibrio. Es aquí donde surgen las propiedades termodinámicas de las sustancias puras. Entre ellas haré mención de algunas. La primera que tenemos es el líquido comprimido. Este es aquel líquido que no está a punto de evaporarse. Como segunda propiedad tenemos el líquido saturado, que por el contrario del líquido comprimido es aquel líquido que está a punto de evaporarse. Como tercera propiedad tenemos el vapor saturado. Es aquel vapor que está a punto de condensarse. Aquí hacemos una pausa sobre el vapor húmedo, o también llamado mezcla saturada de líquido vapor. Esto es debido a que en estos estados las fases líquidas y de vapor coexisten en equilibrio. Por consiguiente tenemos el vapor sobrecalentado, que es lo contrario al vapor saturado. Es un vapor que está a punto de condensarse. Como la siguiente propiedad tenemos la temperatura de saturación y presión de saturación. La temperatura de saturación es aquella temperatura a la que una sustancia pura cambia de fase a una determinada presión. Y la presión de saturación, del mismo modo, a una temperatura determinada, la presión a la que una sustancia pura cambia de fase se llama presión de saturación. Como siguiente punto tenemos como siguiente propiedad más bien tenemos el calor latente. Para fundir un sólido o vaporizar un líquido se requiere una gran cantidad de energía. La cantidad de esta que es absorbida y liberada durante el proceso de cambio de fase se denomina calor latente. El calor latente se subdivide en calor latente de fusión y calor latente de evaporación. Como sus nombres los indican, la cantidad de energía absorbida durante la fusión se denomina calor latente de fusión. Y la cantidad absorbida durante la evaporación se denomina calor latente de evaporación. Bueno, ahora hablaremos de las correlaciones empíricas. Existen diversas
diversos modelos empíricos que permiten correlacionar con cierta precisión los datos experimentales de una mezcla concreta a una temperatura y presión dadas. Sin embargo, dichos modelos no pueden utilizarse de forma generalizada para todas las mezclas ni en todos los rangos. Es por ello que se consideran tres modelos empíricos, basados en expresiones analíticas distintas y con un número de coeficientes ajustables indeterminado. Como principal correlación empírica tenemos la ecuación Redlich-Kester, elaborada en 1948. Esta es una de las más utilizadas, ya que su expresión analítica es sencilla, pues contiene únicamente términos polinómicos de la fracción molar. Dicha expresión es la siguiente, como pueden ver, y este modelo resulta sencillo de utilizar, ya que dichos coeficientes pueden determinarse utilizando un método de mínimos cuadrados. Como segunda correlación empírica, tenemos la ecuación de Rogowski y Malanowski, elaborada en 1977. También es frecuentemente utilizada para los mismos casos que la anterior. Sin embargo, su forma analítica es algo más compleja que la primera, ya que se trata de conjuntos de fracciones polinómicas de segundo grado con dos conjuntos de coeficientes a determinar. Por último, tenemos la correlación empírica de Christensen. Esta es una versión extendida de la primera que vimos de Redlich y Kester. Es pues más bien una extensión. Y consiste en añadir un nuevo polinomio con un nuevo conjunto de coeficientes ajustables que divide la expresión de Redlich-Kester. Esta expresión ofrece, por tanto, múltiples posibilidades al poder establecerse distintas combinaciones en el número de coeficientes incluidos en cada polinomio. Por último, tenemos los gases ideales y los gases reales. Bueno, como bien sabemos, existen diversos modelos físicos para representar el comportamiento de un gas. El modelo más simple es el del gas ideal. Como podemos acá ver la definición, el gas ideal es el comportamiento que presentan aquellos gases cuyas moléculas no interactúan entre sí y se mueven aleatoriamente. Por consiguiente, y de manera comparativa tenemos al gas real, son los que en condiciones ordinarias de temperatura y presión se comportan como gases ideales. Pero si la temperatura es muy baja y la presión muy alta, las propiedades se desvían. Aquí podemos presentar las ecuaciones generales del gas ideal y del gas real, que son demasiado parecidas, solo cambian por una constante que se le agrega y es gas ideal. Ok, principalmente tenemos la ecuación general del gas ideal, que es PV igual a nRT. ¿Qué significa? Presión por volumen es igual al número de moles por la constante universal del gas ideal por la temperatura. Y como mencioné anteriormente, la ecuación del gas real es muy parecida, simplemente se le agrega una constante más del gas real, que es la Z. Y bueno, ya que mencioné la ecuación general de los gases, matemáticamente se puede formular como las siguientes. Ok, tenemos la ley de Boyle, que establece que el producto presión-volumen es constante y su ecuación es P1 por V1 igual a P2 por V2. Esto quiere decir la presión inicial del sistema por el volumen inicial del sistema es igual a la presión final del sistema por el volumen final del sistema. También tenemos la ley de Charles, que muestra que el volumen es proporcional a temperatura absoluta y su ecuación es P1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Quiere decir, volumen inicial del sistema sobre temperatura inicial del sistema es igual a volumen final del sistema sobre temperatura final del sistema. Y por último tenemos la ley de Gay-Lussac, que dice que la presión es proporcional a la temperatura absoluta. Su ecuación es P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Ok,
pocas palabras, quiere decir que la presión inicial del sistema sobre la temperatura inicial del sistema es igual a la presión final del sistema sobre la temperatura final del sistema. Ambas generan la ley combinada de los gases, que más adelante les voy a presentar con un ejemplo de aplicación. El primer ejercicio que vamos a ver de aplicación sobre las sustancias puras es el siguiente, que dice así: un contenedor rígido de 1.348 metros cúbicos se llena con 10 kilogramos de refrigerante 134A. Esto es el tipo de refrigerante, obviamente, a una temperatura de menos 40 grados centígrados. Luego se calienta el contenedor hasta que la presión es de 200 kilopascales. Determine la temperatura final y la presión inicial. Ok, como primer paso tenemos los datos, donde tenemos que el volumen es igual a 1.348 metros cúbicos. Tenemos que la masa es igual a 10 kilogramos. La temperatura igual a menos 40 grados. Y la presión igual a 200 kilopascales. Ok, como segundo paso, vamos a obtener la presión inicial con el estado 1, donde tenemos lo siguiente, que la presión inicial es igual a la presión de saturación a los menos 40 grados centígrados. ¿Y de dónde saco este valor? De los comparto. Este valor lo saco de las tablas de vapor de refrigerante 134A. En este caso es el refrigerante 134A saturado. Me está diciendo que es a una temperatura de 40 grados. Sin embargo, tenemos aquí la presión saturada, que es igual a 7.432. Pero esta no está en la conversión de kilopascales como lo queremos. Así que para convertirla se multiplica por 6.895. Como pueden ver aquí, multiplicamos los 7.432 por los 6.895 y nos da como resultado 51.241836, que es lo que redondeamos a 51.25 kilopascales. Esa es la presión inicial. Ok, ya tenemos la primera parte del ejercicio. Y como segunda parte tenemos, pues, lo ponemos como estado 2. Este es para obtener la temperatura. ¿Y cómo la vamos a obtener? Mediante una fórmula, que esta fórmula quiere decir volumen es igual a masa. Aquí lo tenemos. Ok, como les mencioné, que no estaba proyectando, como les mencioné, la conversión a kilopascales es esta, 51.25 kilopascales. Lo obtuvimos de la tabla de refrigerante 134A saturado con una temperatura de menos 40 grados. Ok, el estado 2. Como os mencioné, con esta vamos a obtener la temperatura. Tenemos la fórmula de volumen es igual a masa por volumen específico. Nosotros queremos primero determinar el volumen específico. Ahorita vamos a ver para qué. Por consiguiente, despejamos volumen específico. Y tenemos que volumen específico es igual a volumen sobre masa. En este caso, si pueden ver al inicio del ejercicio, dice un contenedor rígido. Esto quiere decir que la masa pues se conserva porque es recipiente rígido. Es por ello que el volumen específico es igual al volumen, que es 1.348 metros cúbicos, sobre la masa, que son 10 kilogramos, y nos da como resultado volumen específico de 0.1348 metros cúbicos sobre kilogramos. Ok, ahora lo que hacemos, nos vamos a las tablas de propiedades termodinámicas. Aquí yo ya la puse para más fácil, donde se ven los valores de los volúmenes específicos. El que está antes del valor que acabamos de determinar y el que está después.
Y si bien podemos ver que la temperatura, pues cada volumen específico tiene su temperatura. La temperatura que nos falta es la de nuestro volumen específico. Como no está, vamos a hacer una interpolación. Y es por ello que ocupamos la siguiente fórmula de relación de interpolación directa, donde tenemos que la temperatura va a ser igual a la temperatura 2 menos la temperatura 1 por el volumen específico menos el volumen específico 1 sobre el volumen específico 2 menos el volumen específico 1. Esto más la temperatura 1. Aquí pudimos sustituir los valores. Temperatura 2, que es 70, menos la temperatura 1, que es 60, por el volumen específico que obtuvimos, que era 0.1348, menos el volumen específico 1 que tenemos aquí, que es de 0.13206, sobre el volumen específico 2 que tenemos aquí, que es de 0.13641, menos el volumen específico 1 que tenemos aquí, de 0.13206. Esto más la temperatura 1, que es de 60 grados. Como resultado tenemos del ejercicio que la temperatura será de 66.3 grados centígrados. Ok, ese fue el primer ejercicio. El segundo ejercicio es aplicando las leyes de los gases ideales, como se lo mencioné anteriormente. Este ejercicio se llama elevación de temperatura de aire en un neumático durante un viaje. Y dice así: la presión manométrica de un neumático de automóvil se mide como 210 kilopascales antes del viaje y 220 kilopascales después del viaje. En una ubicación de la presión atmosférica es de 95 kilopascales, como se puede ver en la imagen que tenemos. Suponiendo que el volumen del neumático permanece constante y la temperatura del aire antes del viaje es de 25 grados centígrados, determine la temperatura del aire en el neumático después del viaje. Ok, para empezar aquí les escribí la solución, donde se dice que la presión de un neumático de un automóvil se mide antes y después del viaje. La temperatura del aire en el neumático después del viaje se debe determinar. Eso es lo que debemos de hacer. Tenemos dos suposiciones. La primera es que el volumen del neumático permanece constante. La segunda es que el aire es un gas ideal. Es aquí donde vamos a aplicar las fórmulas que vimos anteriormente. Okay. Las propiedades tenemos que la presión atmosférica local es de 95 kilopascales. El análisis es el siguiente. Las presiones absolutas en el neumático antes y después del viaje son: presión absoluta 1 es igual a la presión manométrica 1 más la presión atmosférica. Entonces, ¿qué tenemos? La presión manométrica 1 la tenemos aquí, 210 kilopascales. Aquí la tenemos. Más la presión atmosférica que acá mencionamos, que es de 95. Esto da como resultado la presión absoluta 1 de 305 kilopascales. Como presión absoluta 2, tenemos la presión manométrica 2, que es 220 kilopascales. ¿Qué quiere decir presión manométrica 2? Es la que es después del viaje. Y la manométrica 1 es antes del viaje. Ok, tenemos los 220 aquí. Presión manométrica después del viaje. Más la presión atmosférica local, que es de 95 kilopascales. Y esto nos da a 315 kilopascales. Ok. Observamos que el aire es un gas ideal, como se menciona arriba, en una de las suposiciones. Y el volumen es constante. Y la temperatura del aire se determina como la siguiente forma. P1 sobre B1 sobre T1 es igual a P2 por B2 sobre T2. Como los mencioné, P1 que es, pues, la presión absoluta inicial del sistema, en este caso del viaje, por el volumen inicial sobre la temperatura inicial. Es igual a la presión 2, que es, pues, la presión absoluta después del viaje por el volumen 2 sobre la temperatura 2, igual es la temperatura final y el volumen final.
¿Nosotros qué queremos conocer? Queremos conocer la temperatura del aire en el neumático después del viaje. Esta es T2. Es por eso que despejamos y decimos que T2 es igual a P2 sobre P1 por P1. En pocas palabras, la temperatura al final del viaje va a ser igual a la presión absoluta al inicio del viaje. No, la presión absoluta al final del viaje sobre la presión absoluta al inicio del viaje por la temperatura al inicio del viaje. Entonces tenemos que la temperatura después del viaje será a los 315 kilopascales, que acá los tenemos, que es la presión absoluta número 1. Perdón, es la presión absoluta número 2. Y después tenemos la presión absoluta número 1, que es la al inicio del viaje, que tenemos de 305 kilopascales. Esto, bueno, esto por la temperatura inicial. Si recuerdan, la temperatura inicial era de 25. Aquí lo menciona, 25 grados centígrados. Pero bueno, ¿por qué le sumo el 273? Porque bien saben que para convertir centígrados a Kelvin se suman 273, ya sea 273 o 273.15. Pero pues en este caso lo vamos a dejar cerrado y solo le agrego los 273 cerrados. Claro que al sumar los 25 más los 273 me va a dar a un valor de 307.8 Kelvin. Ahora, pues hago la operación y como resultado me va a dar a 34.8 grados centígrados. Y pues ese es el resultado. Estos fueron los ejercicios de aplicación de las sustancias puras, como se los mencioné anteriormente, en el que determinamos la temperatura final y la presión inicial, promedio de relaciones. Y el segundo ejercicio, como se los mencioné igual, es aplicando pues, lo de los gases ideales, una de las leyes de las que matemáticamente se representa. Y bueno, eso ha sido todo hasta acá. Gracias por su atención. Espero les haya gustado y entendido un poco pues, el ejercicio. Y solo gracias.